Gracias, carajo. Hoy vamos a hablar de la locura y los extremos que a veces hace el calor y el hambre y la soledad. Justamente esto pasaba en alguno de los Fortines, que solamente era un puesto donde había entre 10 a 15 milicos. Pero la cosa a veces se ponía brava en la pampa porque imagínense que los malones no se llevaban bien con los cristianos, ya que el cristiano no tenía nada que hacer en sus tierras, nada más que lo que hacía era usurpar por orden del gobierno y del ejército, que siempre acudía con más soldados, con más armamento y con más cañones. Pero algunos puestos eran olvidados y las remesas tardaban en llegar bastante, y eso hacía que la desesperación, la soledad, la angustia haga que el hombre sienta el rigor del hambre y la desesperación. Imagínense la pilcha toda rotosa, no había chaquetilla. En el invierno uno se moría de frío, las temperaturas bajaban ahí. Tenían para hacerse fuego esas cosas, pero no tenían a veces ni para los vicios, ni para el cigarro, no tenían una ginebra, algo con qué tomar, sino a veces tomaban el té de campo, que eran recoger plantas para yuyos, para hacerse un té amargo, porque ni siquiera tenían azúcar y el mate escaseaba, o sea que había que hacerlo secar el sol por las altas temperaturas que había, pero el sabor no era el mismo, era como tomar agua caliente nada más. Pero a veces acompañaba de yuyo ciertas cosas, el gaucho las toleraba, ya que el gaucho era sufrido y pasaba grandes necesidades. Y esas grandes necesidades hacía que cada vez pierda más y más y más su masa muscular, como digamos, ¿no? Y las caballadas también pasaban su necesidad, porque eran todos matungos viejos, que no podían ni correr ni nada. Y darle de comer a veces un riesgo, sacarlos afuera, porque la indiana andaba del acecho, y la indiana, cuando encontramos a milico, los pasaba de huello, ya que era tanto el odio que tenían por haberle usurpado la tierra. Esto pasó fuertemente en el Fortín, que estaba ubicado casi al sur de la Patagonia. El Fortín se llamaba Los Valientes, pero ya de Los Valientes cada vez quedaba un poco, porque justamente al ser una ruta bastante malograda para las carretas, ya que siempre si no eran atacados por la indiada, eran por los matreros, o si no eran por los que desertaban, y que se hacían cuatreros a la vez y tenían a mal traer a las poblaciones y todas esas cosas. Pero ya la pobre milicada acá de Los Valientes la estaba pasando mal. Seguramente eran 10 milicos, y ya las necesidades cada vez pasaban más y más y más. Así que a veces comían una mulita, a veces tenían que andar cazando patos cerca de la laguna ahí, pero no se podían internar más al monte porque sabían que si se iban corría riesgo su vida, ya que la indiada ahí andaba vigilando y ya se la tenían jurada de que le iban a destruir ese fortín. Pero a veces la indiada y los caciques era bastante vivo en el arte de la lucha y todas esas cosas, y decían mejor que se mueran de hambre y que se vuelvan locos, y después recién ahí lo vamos a atacar. Y a veces ni necesitaban ni atacarlo, porque cuando llegaba la noche, a veces algún que otro valiente desertaba y se escapaba del fortín. Pero a la mañana, cuando salía una patrulla, habían salido 3 de estos pobres milicos gauchos, porque ya estaban cansados de esta vida, de pasar hambre, necesidad, y le agarraron a 3 de estos pobres caballos que no son nada veloces, pero se fueron en silencio en la noche. Y cuando se adentraron en el monte, lo hicieron con sumo cuidado y con sable en mano. Lo hacían despacio justamente para que la indiana no escuchase, o si había alguno que estaba bombeando la situación. ¿Qué pasó entonces? Estos pobres milicos, cuando iban llegando, se adentraban cada vez al monte, y imagínense que la noche, el frío,
y la desesperación de querer huir de esas tierras inhóspitas y malas hacía que justamente las pasase mal. Entonces hacía que estas cosas pasasen así. La locura, como decía, la desesperación. Hacía que uno quisiera huir y encontrarse en otro lugar más tranquilo. No con la angustia de saber si mañana iba a estar vivo, no. Si iba a morir de hambre, si iba a morir de alguna peste, o quizá iba a morir lanzado por la ñada. O peor que aún, volverse loco y tener que suicidarse, que tampoco era bueno. Entonces pasaba lo siguiente: cuando se iban adentrando al monte, estaban confiados de que las cosas andaban bien. Cuando llegaron más o menos a un claro bastante pronunciado que tenían que atravesar, dijeron que mejor iban a ir por el lado de la arboleda. Así que se internaron más para el lado de la arboleda, ya que ellos en un tiempo conocían la zona, pero después de un par de meses era imposible salir porque la ñada estaba al acecho. Y así fue lo que estos tres gauchos se aventuraron. Bueno, al amanecer, cuando el Fortín había salido las primeras luces del alba y el sol todavía faltaba para que salga, se levantó el trompa con su corneta para dar el nuevo día y orden de levante. Cuando sonó la trompeta, salieron solamente 7. Solamente había los demás eran todos soldados y un sargento. El sargento Penante fue milico y comprendía la situación y sabía la desesperanza que tenían estos pobres milicos, y sabía que más que algunos que otros se quería ir porque estaba cansado, y él le decía que por ahora no podían irse, que corrían riesgo mejores que cuando venga la partida la nueva partida, que ellos iban a poder ir tranquilamente, pero ahora no podían arriesgarse a esta aventura por las pampas desérticas, porque una cosa es cruzar el claro del monte, pero más adelante es todo duna, es tierra inhóspita, es toda tierra seca, partida por el sol, y es difícil encontrar un aguadal por ahí. O sea que sería una locura, y tardaría solamente para llegar a la parte del río Colorado, iban a tardar como una semana, pero sin agua y sin comida, ¿cómo iban a hacer? Entonces se dieron cuenta que faltaban estos 3 milicos. El sargento ya se dio cuenta, el sargento Plata, que habían cometido una locura, ya que el guardia era uno de ellos que se había ido. Ante la desesperación de esta pobre gente, el sargento ordenó una partida y salieron los 3 milicos con el sargento. Solamente el sargento tenía buen armamento y los otros tenían chuza y sable, así que salieron a arriesgarse para ver qué habían pasado. Cuando llegaron al monte, lo hacían con mucho cuidado también, observando a ver si la indiada estaba cerca, algo así, ya que la indiada estaba alejado bastante del monte, porque ellos tenían una buena zona donde había las aguadas, las lagunas, tenían buena casa, ya que había gamos, liebre, había zorro, hasta había tigres de las pampas, pero por estos lados del desierto no había nada, solamente había un monte que es más o menos como una legua que estaba del Fortín, y donde estaban ellos era un lugar pelado, donde el sol hacía de la suya, y el pasto no era verde, sino que era todo amarillo, que no servía ni siquiera para la caballada, para comer, ya que la hacía mal. Pero ¿qué pasaba? A veces tenían que sacar, sí o sí, a sacar las caballadas, a buscar algún lugar para que puedan beber agua, pero con el riesgo de caer bajo la guiada y las lanceadas. Así que cuando se entraron al monte, no llegaron ni siquiera a un cuarto del monte, encontraron a los 3 soldados. Estaban todos desnudos, estaban lanceados por todos lados, le habían escribillado de lanzazo. No tuvieron pobres ni tiempo a defenderse, se ve que le cayeron de sorpresa porque los 3 estaban boca abajo y todos lanceados. Chiquito, fuera, ven acá. Estas perras que tienen ganas de pelear. Como iba diciendo, se ve que los cayeron de sorpresa y los lancearon por la espalda.
no tenían ni siquiera alpargatas, ni bota, ni nada. Sacaron todo, estaban todos desnudos, lo habían saqueado, lo habían sacrificado malamente. Y lo dejaron ahí a propósito, no se lo llevaron ni lo exhibieron a la tribu porque sabés que con eso iban a tener miedo de la militada. Pero el sargento y los milicos estaban curtidos por las cosas que pasaban, pero estaban así preocupados, porque sabían que ahora eran cada vez menos y la necesidad era bastante. Entonces dieron vuelta los fletes y lo dejaron a estos pobres a la buena de Dios. Ahí va toda la naturaleza, iba quizás alguna alimaña o alguna fiera de las pampas iba a terminar de hacer su cometido. Así que se persignaron y se mandaron a mudar, fueron con su flete y rumbearon. Cuando llegaron al fortín, el sargento Peralta le comentó a los soldados que Ramírez, que Velasco y que el tuerto Alsina habían sido lanceados y que habían muerto mal y que no podían traerlo porque no tenían cómo traerlo, ya que la caballada no aguantaba tanto peso. Entonces todos dijeron que Dios lo guarde y que algún día, si podían, venir a buscarlo, aunque se iban a enterrar sus osamentos. Pero las cosas iban pasando una semana, 2 semanas. Ya el aljibe que tenían ahí estaba escaseando el agua, así que se preocupaban por los animales. Así que de vez en cuando se adentraban un poco adentro de las pampas donde el pasto era fresco y verde. Cortaban un poco y salían a todo galope otra vez de vuelta, porque las caballadas también tenían que comer. Y las cosas no era fácil para los pobres gauchos, estos gauchos milicos que fueron a servir, a defender la frontera. Pero ¿qué iban a defender la frontera si no tenían ni siquiera una carabina, no tenían ni siquiera un revólver, un fusil que sirviera? Todo era obsoleto y nunca llegaba a las remesas. ¿Qué pasó? Lo siguiente: cuando ya la locura estaba avanzando cada vez más y el hambre se apoderaba de ellos, empezaron a comer los cueros viejos que había. Empezaron a sacrificar a los caballos que estaban más flacos que daban pena. Ya ni siquiera no tenían ni la perrada que estaba en el fortín, ya que con el hambre, la locura y la desesperación cada vez fueron haciendo eso. Y solamente empezaron a quedar 3 caballos. Y así pasaba el tiempo, los meses, y no llegaba ni siquiera nadie. Entonces el sargento Peralta había perdido bastantes kilos, igual que todos los milicos. Algunos andaban en cuero y tenían que soportar la inclemencia del tiempo, la lluvia, el sol, todas esas cosas que hacían bastante mal y ya estaban perdiendo la razón. Imagínense, al mirarse eran todos esqueletos, prácticamente se notaba la costilla, ya los pantalones lo ataban con el tiento de la vaca porque no tenían ni siquiera un cinturón para atarse. Entonces que el vigía que estaba le dice mi sargento, una partida de ñanduce. Y qué mejor que una picaña de ñanduce para poder comer. Entonces avistaron a los pobres 3 caballos que quedaban, que estaban más flacos que no sé qué, y iban al trote con la caballada. Y entonces tuvieron la suerte de volar a 3 ñanduces. Y cuando lo estaban justamente preparando, empezaron a sacar plumaje. Estaban contentos porque la debilidad y todas esas cosas hacían que por lo menos algo iban a comer. Entonces de repente cae como 10 indios y vienen con las lanzas y primero mataron a Baigorria, que no le dieron tiempo a nada, le pasaron la lanza en la espalda y se la atravesaron el corazón y no le dio a este pobre cristiano ni tiempo a decir nada. Cuando le sacó la lanza cayó afinado y los otros 3 atinaron solamente a defenderse, pero era tanta la debilidad que tenían que fueron presa fácil para la heriada. Lo empezaron a lancear y el único que tenía justamente un arma era el sargento Peralta. El sargento Peralta sacó su arma y a pesar de que tenía su debilidad y sus cosas, aferra su arma con fuerza
y empieza a tirar balazos. Y en eso le pega 3 balazos a cada indio que los voltea del caballo. Y cuando lo voltea del caballo, con la desesperación y el miedo que tenía, se sube a uno de estos fletes de la indiana que era brava y se sube y se aferra al cogote del pobre caballo dirigiéndolo hacia el fortín. Y la maloneada, o sea, estos indios que quedaban querían vengar a sus 3 muertos. Así que lo siguieron a todo lo que daba. Fue una carrera infernal donde diga que este pingo que había agarrado del sargento lo llevó. Ahí se nota que abren el fortín las puertas y entra el sargento, todo lo que daba volando parecía, no sé, un rayo como volaba este animal. La polvadera que dejó. Y ahí entraron 3 indios. Y cuando entraron entre estos 3 indios que eran bravos y estaban bien alimentados, fuertes, concatinaron así estos pobres soldados que estaban débiles. Agarró García uno de los milicos y con su rifle le pegó un riflazo en la cabeza a uno de estos salvajes que los desmandibuló. Y cuando cayó parecía que esto no le había hecho nada al indio. Y entonces le volvió a pegar en la cabeza, ahí lo dejó afinado. Pero el otro indio con destreza agarró y lo clavó a este pobre García, lo pasó de lado a lado y lo dejó afinado. Ahí fue que el sargento, otra vez con su arma, apuntó y le rompió la cabeza con el tiro. Y el último indio que fue, le clavó acá, le pasó de lado a lado al sargento con su lanza. Pero los otros 2 que quedaban estaban más débiles que no sé qué, así que fueron presa fácil para el indio. Pero a pesar de que estaban débiles, lo lograron achurar a tiempo, porque si no iban a morir todos. Y así fue que quedó el sargento malherido y estos 3 que no tenían ni fuerza. Pero lo único que tenían era justamente estos fletes bravos de la indiada que habían quedado. Así que la indiada no podía entrar porque ya habían cerrado la puerta. Y por más que querían trepar, no sabía si tenían fusilería, así que se volvieron. Cuando se volvieron, el sargento le preguntó qué han hecho los indios y le dijeron que se volvieron para el monte. Entonces el sargento le dijo: yo ya estoy finado, yo en cualquier momento voy a morir, así que agarren estos 2 fletes que están ahí y llévenselo. Pero había más de 2 fletes, había 4 fletes. Así que lo que hicieron los soldados y le dijeron: pero mi sargento, dice, si morimos, morimos todos, y si morimos como usted, dice, no, esa cuesta, dice, ustedes ya dieron bastante por la patria, y la patria no dio nada por ustedes. Así que el sargento Peralta le dijo que salgan por la parte posterior de ahí, porque la indiada iba a estar vigilando. Solamente no sabían que atrás podían salir. ¿Y qué hicieron estos 2 milicos? Con paciencia, con el facón fueron descosiendo los tientos de las maderas del fortín hasta que lograron más o menos como 1 metro hicieron espacio, sacaron los fletes con cuidado y bueno, entonces ahí empezaron las huidas. ¿Quién sabe a dónde, no? Pero lo importante era tratar de sobrevivir. Y estos fletes, cuando salieron, hicieron una cabalgata despacito para que no se escuche nada. Y cuando más o menos ya se habían alejado, más o menos 1 legua, casi 2 leguas, que iban apenas al trote despacio, para que no levanten ni polvadera, se escuchó a lo lejos a la indiada, que se ve que rodeando ya el fortín, y ahí se empezó a notar que la parte de adelante del fortín se empezaba a prender fuego. Y cada vez había más fuego y se levantaba una humareda, y más con el calor que había, era una presa fácil para el fuego. Imagínense que el fortín era toda madera seca, rancherío seco. Cuando empezó a arder, se escucharon el grito del malonaje, pero cuando se ve que habrán entrado al fortín, ahí lo recibió el sargento. Se escucharon la descarga de su arma, más o menos como 8 balazos. Se ve que antes de irse al infierno, se llevó unos cuantos de estos salvajes, porque él no sabía si iba a ir al infierno o al cielo. Pero dijo, si voy a morir, voy a morir con eso. Y entonces así se escuchó la balacera, y después la balacera acabó, y se escuchaba el grito triunfal de los indios. Ahí fue que arremetieron con los fletes y se dieron a la fuga.
quién sabe qué cosa le habrá deparado el futuro. La cuestión es que cuando los indios quemaron todo el fortín, ahí quedó el sargento tirado, masacrado, lleno de agujeros de lanza y con su vista al cielo. ¿Quién sabe? ¿Sabrá ir al cielo? ¿Sabrá ir al infierno? Uno no sabe. Pero se notaba que a los costados de él había bastante sangre en el piso. Se ve que había matado a varios indios y que, o habrá herido también a alguno, y que la indiada se llevó a sus muertos. Así es la historia. Usted, por ejemplo, ve eso. El sargento Javier Peralta nunca tuvo un monumento. Nunca se supo nada de él. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si alguno lo enterró? O, como dije, por los otros pobres soldados que murieron, o sea, y los animales, las alimañas del campo, terminaron con ellos. O sea que estos pobres milicos defendieron la patria, que hoy es una patria muy grande y muy linda. Pero nadie los recuerda. Nadie sabe nada de ellos. Todos saben del coronel Brunsen, de Federico Rauch, general Roca, del general Lavalle, Alsina. Todos saben de esos nombres ilustres. Pero nadie recuerda a un pobre gaucho que está por ahí, en el sur de las Pampas, a la buena de Dios, enterrado, sabe quién y cuántos habrán muerto defendiendo este hermoso país, esta linda patria, sin que su familia, sin que sus hijos, su esposa hayan recibido algo del gobierno. Total, para el gobierno y para la gente rica de esa época, eran carne de cañón. Alguien tenía que hacer patria, entonces siempre mandaban a los pobres, al pobre gaucho a que luche y que muera. Pero esa es otra historia. Es una cosa que uno nunca debe olvidar, de que este país lo hizo grande la pobre gente esa que sacrificó su vida sin merecer nada. Nos vemos, hasta la próxima.